resulte responsable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lizeth Arriaga y te doy la más cordial y cálida bienvenida a este tu programa de denuncia ciudadana QRR, quien resulte responsable. Hoy tenemos una emisión muy especial porque nos encontramos justamente en los ojos de la Ciudad de México, el C5. Es por ello que para seguir conociendo más sobre esta noble institución, contamos con el honor de tener la presencia del doctor Salvador Guerrero Chipreste. Él es el coordinador general del C5 de aquí de la Ciudad de México. Doctor, muchas gracias Al por contrario, permitirnos gracias por estar estar acá. aquí. Gracias, Ulises. Pero platíquenos, ¿qué es el C5? Bueno, el C5 es sobre todo un organismo de coordinación y voy a explicarlo. No solamente son 83,414 cámaras, tampoco es solamente las 6 líneas de atención de urgencias y emergencias de la ciudadanía, que es el 911, que es la más conocida, que es el 089 para denuncia anónima, que es asterisco 765 para los temas familiares y de género, inclusive también denuncia de tentativa feminicida, que es, por supuesto, el antiguo número que va a cumplir 46 años en septiembre, Locatel, cuando se localizaba a personas que ya desaparecían, es decir, no es algo nuevo el tema de la localización de personas, que es también la nueva línea H2O, asterisco 426, para denunciar fugas de agua, por ejemplo, y que es también la nueva línea antiextorsión que va a cumplir 9 meses, 55 50 36 3301. No son las cámaras, no son solamente las líneas de atención y no solamente es el despacho de ambulancias, de bomberos y de patrullas. También es el conjunto de instituciones que rodean el C5. Hay otros 7 C2. C2 es comando y control. C5 es comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano. C5, C2. Hay 7 C2, uno en cada punto cardinal, 2 en el centro de la ciudad y uno más en la central de abasto, que fue inaugurado en enero del 2020 por en ese momento la doctora Claudia Sheinbaum, que era la jefa de gobierno. Entonces hay 7 C2. El C5, que es este edificio que está en Cecilio Robelo número 3, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Así es. Las otras son, digamos, extensiones operativas. Entonces están las cámaras, están las líneas, está el despacho, está los 7 C2 y este C5. Y aquí, dentro de este edificio, colaboramos 29 instituciones. 3 muy importantes de carácter federal, pero no son las únicas. Está la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional y otras. También aquí dentro están operando instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Metrobús, RPP, todo el edificio de lo que es la operación del metro que se quemó en Delicias hace ya casi 4 años, opera aquí en un subsótano, completamente renovada, completamente actualizada. Y también desde aquí se despachan las ambulancias. Aquí hay una oficina en un centro de despacho como este, donde están las ambulancias del ERUM. El ERUM son las ambulancias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del CRUM, que son las ambulancias de la Secretaría de Salud y también de la Cruz Roja. Aquí hay un, entonces, edificio de coordinación. Es un conjunto de instituciones que cooperan, colaboran y que permiten que se atiendan las emergencias, de las cuales se reciben 4,200 llamadas por día en cualquiera de las 6 líneas, predominantemente el 911, que es a través de ese canal que conocemos de cuando menos el 95% de las peticiones de atención ciudadana. Entonces es este conjunto de elementos y por si fuera poco, por ejemplo, a mi espalda es todo un mapa de la República Mexicana que tiene unos foquitos verdes del lado del Pacífico, que son los sensores o radares que constituyen la alerta sísmica. Entonces, cuando CIRES, que es el organismo especializado, decide que es conveniente generar la alerta sísmica, nosotros difundimos ya, a partir de la decisión del CIRES, así se llama, la alerta sísmica. Así que son las líneas de atención, las bocinas, los altavoces para la alerta sísmica, el despacho de patrullas, a bomberos y ambulancias, las 6 líneas y 83,400 cámaras que son monitoreadas por los compañeros de SSC, sobre todo, que están en los 7 C2 y aquí mismo. Y todas las instituciones que he mencionado y otras 20 tienen acceso a mirar en espejo las cámaras del C5 y contribuir todos a la seguridad de la capital del país. Doctor, sin duda una cuestión integral, una conectividad impresionante, inclusive también en algunos momentos o casos tienen que coadyuvar y operar con otras entidades de nuestro país. Así es,
De hecho, uno de los énfasis que tenemos es una visión metropolitana. Hay colaboración, por ejemplo, con el Estado de Morelos y con el Estado de México. También en un sentido más amplio, una región un poco menos colindante e inmediata, puede ser Puebla, puede ser Hidalgo, puede ser Veracruz, etcétera. Y además nosotros formamos parte de una red de los C4 y los C5 de todo el país. A nivel nacional, el gobierno de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, también tiene un mecanismo de coordinación del cual forma parte el C5. Y por si fuera poco, también hemos agregado una visión contemporánea a lo que es la mirada de las cámaras. Por ejemplo, tenemos algo que llamamos gafas violeta, que quiere decir una mirada de género, ¿sí? Entendiendo la experiencia previa de la administración anterior, entendiendo la experiencia de los organismos de la sociedad civil como el Consejo Ciudadano y otros, y diversos colectivos y colectivas que entienden una narrativa y un discurso sobre, por ejemplo, el tema de género o el tema de feminismo o el tema de la atención a la mujer en la medida en que es, de acuerdo a todos los datos de todas las fuentes, quien resulta con mucho más frecuencia más vulnerable que el hombre. Entonces tenemos esa mirada violeta, esas gafas violeta, pero también gafas arcoíris, porque introdujimos este tema de la diversidad de las poblaciones y comunidades que tienen opciones distintas, que miran distinto el mundo, el cuerpo, su identidad, su caminar por el planeta. Entonces también tenemos esa mirada. Y también estamos ahora, por instrucciones de la jefa de gobierno Clara Brugada, en la idea de construir alianzas para acrecentar, para robustecer el sistema de videovigilancia de la capital nacional. Así que iniciamos, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Trabajadores, la Asociación Nacional de Clientes de Autoservicio, la ANTAD, un convenio que va a permitir que todas las empresas vinculadas con diferentes marcas a la ANTAD puedan conectarse con el C5 si sus cámaras son compatibles tecnológicamente o compartir videoevidencia en caso de que se presente un asunto que pueda ser necesario que conozca la autoridad, por ejemplo, el Ministerio Público. Así que estamos en esa alianza. Y lo ubico esto también en el contexto de un propósito de gobierno que anunció la jefa de gobierno, que quiere llegar de 83,414 cámaras en este momento a 150,000 a término de su administración. Y para empezar, de aquí a mayo del próximo año esperamos agregar 40,000 cámaras. Así que serían alrededor de 123,000 para mayo del 2026 el número total de cámaras. Y ya para hacer un poquito más corta mi respuesta, debo decir en comparación con que a nivel nacional, el segundo C5 importante en volumen es el Estado de México, tiene alrededor de 21,000 cámaras, solo que es 4 veces más grande y tiene 21,000 cámaras. Así que si uno divide entre población, territorio y el número de cámaras, tenemos una potencia prácticamente 3 veces mayor. Un poco lo mismo que ocurre con la policía, que hay 80,000 policías, ya hay alrededor de 18,000 de las policías del Estado de México. Así que si uno utiliza el número de policías, territorio, el número de cámaras, la Ciudad de México está 7 veces más securitizada que cualquier otra entidad. En tercer lugar, yo pondría, por ejemplo, a Jalisco. En total, estamos hablando de alrededor de 7,000 cámaras. 83,000, 21,000, 7,000, menos cámaras. Culiacán tiene 980 más o menos. ¿Sí? Culiacán. Entonces, si uno va observando, hay un potencial y una fortaleza y robustez que tiene el sistema de videovigilancia de la capital nacional. Así que nosotros estamos apostando a no sentirnos conformes. Entonces, ya hay un presupuesto que se va a aplicar para la siguiente generación de sembrado de cámaras. Y sí, también nosotros tratamos de actualizarnos, vemos todas las redes sociales, observamos los datos que se derivan del actual de mis compañeras y compañeros. Aquí colaboran alrededor de 2,000 personas cotidianamente. Y todas esas personas tienen la disposición de hacerlo 24/7. Así que hay un gran esfuerzo institucional que distingue a la capital nacional, pero no solo en el país, sino en todo el continente. Yo acabo de hacer una visita en Atlanta, fui al despliegue, digamos, de los su 911 que tienen ellos, que es, por cierto, la ciudad con el aeropuerto más grande del mundo. Y ahí le puedo decir que nuestro centro de atención, quizás un poco más modesto, porque las sillas tienen que mejorar de calidad y todo, cosa que vamos a hacer, pero nuestro centro es muy competitivo a nivel internacional.
y le puedo asegurar también que nuestra forma de ver el tema de seguridad es también muy competitivo, y digo nuestra porque hemos participado cuando menos los últimos 7 años en ese proceso. Yo mismo he estado en el gabinete de seguridad desde diciembre del 2018. Yo en ese momento, yo prácticamente soy el veterano del gabinete de seguridad en la capital nacional, que ahora encabeza la licenciada Clara Brugada y que inicia a las 6:40 de la mañana todos los días. Y en ese gabinete yo llevo los datos pertinentes, los datos que me pide la jefa de gobierno o que pueden ser útiles en la conversación, y ahí están también representadas las fuerzas federales, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instancias que colaboran, Secretaría de Protección Civil destacadamente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, porque aquí ya se inauguró desde el 12 de diciembre pasado 11.5 del agua, que gestiona la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que tiene también una línea específica de atención para fugas. Así que todo esto que estoy mencionando, que es una brevísima síntesis de lo que diariamente se hace, corresponde a la gran diferencia de México capital y de México país. En Nueva York tiene alrededor de 71,000 cámaras. Chicago tiene alrededor de 48,000. De cámaras privadas sí tienen un mayor número que nosotros, así que nuestra idea es que haya muchas cámaras, sí, que tiene el sistema de mando único que opera aquí en la Ciudad de México, pero que haya mucho más cámaras de la iniciativa privada, de los domicilios, de las plazas comerciales, de la iniciativa privada, de las iglesias, de las escuelas, de todo el mundo, porque hay que utilizar las cámaras que pueden ayudar a inhibir el delito, y si no, pueden contribuir a que se persiga el delito y que se combata la impunidad, sobre todo situaciones que ocurren en espacio público, pero los cámaras puede haber en espacio privado o en los espacios intermedios de los edificios o en las plazas comerciales. Así que estamos planteando que necesitamos una alianza donde estemos iniciativa privada, iglesias, escuelas, familias y todos fortaleciendo un sistema de videoseguridad que ya es el más robusto del continente, pero que puede serlo también con el acompañamiento del conjunto de la sociedad. Así que por todo esto decimos nosotros que el C5 es el corazón de la seguridad de la capital nacional, y también sostenemos que la mirada de las cámaras no es suficiente. Tiene que haber una mirada ciudadana que acompañe. Tiene que haber alguien que reporta, alguien que oprime un botón, alguien que accione el botón de pánico o de auxilio, para que de esa manera nos enteremos de situaciones que se conocen, o que utilice de manera anónima el 089, o de manera abierta el 911, o en el tema de mujeres, asterisco 765. Así que necesitamos siempre promover la participación ciudadana. Y de ahí que digamos que aún con ese volumen de cámaras, lo que más importa es la comunidad. Una comunidad participativa, asertiva, informada, equilibrada y valiente que denuncie el delito. Porque los principales enemigos de la sociedad son los perpetradores de violencias, los que incurren en delitos, los depredadores de otros, que afectan su integridad o que dañan sus propiedades. Así que nosotros hacemos un llamado a fortalecer esta iniciativa que encabeza desde el Gabinete de Seguridad la jefa de gobierno, y que en este caso, en este equipo muy grande que somos aquí en el C5, nosotros tratamos de aplicar diariamente. Doctor, mencionaba el tema de las iglesias y es una realidad. Nosotros aquí en quien resulta responsable hemos pasado varias denuncias de robos que se dan en estos centros que uno podrá decir, bueno, es un centro religioso, pero no, también se dan delitos, y por ello la importancia de esta participación de todas y todos para poder pues generar un entorno más seguro. Queremos hablar también sobre la cuestión social del C5, pero si le parece bien, vamos a una Claro que primera sí, pausa. claro que sí. Quédense con nosotros que regresamos con más. Maussan Televisión. Biomaussan está en Center Plazas, en Ecatepec. Encuéntranos entrando por Soriana. Ven, conoce nuestros productos y resuelve todas tus dudas. Biomaussan en el centro de la Ciudad de México. 3 sucursales que te ofrecen asesoría personalizada y cómodo acceso desde cualquier punto de la ciudad. Biomaussan Allende. Biomaussan Donceles. Y ubicado en una de las calles más populares de la ciudad, Biomaussan Madero. Te esperamos con gusto. En Pénjamo, Guanajuato, Biomaussan está listo para brindarte toda la información que necesitas.
Encuéntranos en la plaza donde se paga el cable. Te esperamos. Te esperamos en nuestra sucursal de Biomaussan en La Paz, Baja California Sur. Nos encontramos en Plaza Náutica, local C11. Ven a conocernos. Visita Biomaussan en Iztapalapa, Ciudad de México, en la colonia Héroes de Churubusco. Acércate y conoce más de nuestros productos. Ningún secreto resiste la mirada de Nacho Rojo. Cada episodio, una nueva revelación. Cada investigación, una pieza más del rompecabezas. Verdad Oculta TV, con Nacho Rojo. Lunes y martes, 11 de la noche. Solo por Maussan Televisión. Buena televisión. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. ¿Sabías que en Guerrero, uno de los estados más emblemáticos de México, tenemos 3 sucursales Biomaussan? Una en Chilpancingo y 2 en Acapulco. Te esperamos. Te esperamos en Biomaussan San Jerónimo. Ven a adquirir nuestros productos en Boulevard Adolfo López Mateos 2930 local 13, Alcaldía Álvaro Obregón. De lunes a viernes, vuelve a disfrutar de las mejores investigaciones sobre el fenómeno anómalo no identificado. Jaime Maussan te espera con lo mejor de Tercer Milenio, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, solo por Maussan Televisión. Buena televisión. Biomaussan Iztacalco te invita a conocer nuestros productos en Canal de San Juan 223, Agrícola Oriental, cerca del Metrobús Constitución de Apatzingán. Estás viendo QRR. Quien resulte Qué bueno que continúas con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable, doctor Salvador Guerrero Chiprés. Gracias de verdad por esta enriquecedora plática. Y es que ya nos lo comentó, el C5 es seguridad, pero también es salud e inclusión. Cuando una persona pierde el miedo a denunciar, que aquí nosotros se los decimos mucho en QRR, la omisión no es opción, tenemos que denunciar porque si no estamos pues también siendo partícipes a que todos estos actos delictivos sigan ocurriendo. ¿Qué pasa cuando un ciudadano, una ciudadana les marca aquí al C5? ¿Cómo le apoyan? ¿Cómo le dan el seguimiento? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, se atiende en menos de 5 segundos en cualquiera de las 6 líneas de emergencia. A partir de la respuesta a la primera pregunta, que es cuál es su emergencia, se va determinando si se trata verdaderamente de una emergencia o de una urgencia. Emergencia es algo que pone en riesgo la vida. Urgencia puede ser otra cosa que no necesariamente pone en riesgo la vida. Pero también se reciben muchísimas llamadas de los que llamamos no procedentes, asuntos no procedentes, que pueden incluir la intención de informarse a través del 911 o del C5 de cosas generales de gobierno, o de otros asuntos que ni siquiera involucran al gobierno. De hecho, tenemos un 57% de llamadas de las 20,000 que se reciben diariamente, que son llamadas improcedentes. Ese tipo de llamadas las hemos comenzado a disminuir. Esto es muy importante decirlo porque coincide también con una convocatoria que hacemos, un llamado que hacemos cotidianamente para que disminuya también el uso travieso, voy a decirlo así, de los botones de auxilio o los botones de pánico, porque hemos grabado a muchísimas personas, hasta 70% en octubre pasado, que solo pasaban a cualquier hora del día y oprimían el botón, o inclusive que les arrancaban el botón y está grabado.
Entonces esto hay que disminuirlo sin ninguna intención punitiva, porque hay que indicar que sí hay una norma que señala que cuando se utilizan incorrectamente los servicios de emergencia puede haber una pena de hasta 2 años de prisión. Algunos compañeros están diseñando un esquema para valorar si es que utilizamos 2 casos emblemáticos y sí ponemos a disposición de la autoridad personas que utilizan de una manera no adecuada los servicios de emergencia, sea por llamada, por descomponer los botones o eventualmente por tratar de vandalizar las cámaras de vigilancia. Entonces, sí, eso hay que decirlo también porque hay un número importante de llamadas improcedentes o de, digamos, presiones traviesas, insisto, llamarle así, de los botones de auxilio y de pánico. Así que todo eso llama a una nueva conciencia cívica que pasa por la participación ciudadana y por entender que hay aliados de la ciudadanía, un conjunto de trabajos de miles de personas que están ahí 24/7 para ayudarle a las personas. Lo que usted toca es central, el tema de combatir la impunidad. Hay una narrativa delincuencial característica que tiene 2 aspectos. Decir que no vale la pena tener confianza en la autoridad porque no funciona, o decir que no hay nada superior al miedo que ya produce el delincuente. Bueno, insisto, para la retórica criminal es indispensable colocar 2 conceptos, miedo y desconfianza. Por lo tanto, para la narrativa ciudadana e institucional es indispensable desplazar el miedo y la desconfianza. Y hay razones objetivas para hacerlo, porque hay un procesamiento puntual, atento, dispuesto de todas mis compañeras y compañeros. Y ha habido un solo caso que sí hemos tenido la necesidad de remitir a asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero el resto de los compañeras y compañeros son personas responsables, son personas trabajadoras, son personas experimentadas y aquí hay un repositorio de capacidades y herramientas institucionales que pueden servir para combatir la delincuencia, para combatir la emergencia, para combatir la urgencia y también para responder algunas dudas generales sobre cosas que se realizan o deben realizar desde el punto de vista gubernamental. También hay que decirlo, gracias a los datos que hay aquí podemos tener una idea de cuánto pesa la cifra negra de incidencia delictiva y también de algunas reflexiones que ojalá haya oportunidad de platicar en esta entrevista. Pero básicamente aquí hay una gran capacidad institucional que distingue al C5 de la capital nacional entre todos sus equivalentes de todo el continente. Doctor, incentivar a la gente a denunciar, no solamente porque pensamos C5, la ciudadanía normalmente piensa que son las cámaras, algún tipo de robo, algún delito, pero también, por ejemplo, nos comentaba ahorita que esto es algo nuevo de esta administración, la línea H2O. Créame que en verdad una de las denuncias más frecuentes que tenemos aquí en QRR son las fugas de agua. Y es en todo el país, pero también la gente piensa que solamente denunciando en redes sociales pues ya le van a dar atención y no, tenemos que denunciar ante la instancia pertinente y decir a la gente que ya cuentan aquí en la Ciudad de México con una línea H2O que también opera. Así es asterisco 426. H2O, si se cambia a H2O es 426, es equivalente. Entonces, lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es recibiendo, gracias a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que tiene un espacio aquí, y gracias también a 1,500 cámaras que están en todos aquellos lugares relacionados con depósitos de agua, con garzas o con pozos, que hay 800 en la Ciudad de México, responsables del 70% del abasto del agua de la ciudad. Recibimos 450 llamadas diarias. El 96% de esas llamadas tiene que ver con fugas de agua, ¿sí? 3% más o menos tiene que ver con peticiones de abasto y menos de un punto porcentual tiene que ver con huachicoleo del agua. Robo del agua en todos los sectores. En algunos puntos de todos los sectores, en las colindancias, de sectores socioeconómicos, porque hemos encontrado que también hay algunos desarrollos empujados por la iniciativa privada que de pronto están llevándose el agua pública a espacios privados de manera clandestina. Como también hemos, gracias a la intervención de la policía y a la evidencia de las videocámaras, detenido a personas con pipas falsas que están robándose el agua de las jarras clausuradas. Y también personas que de pronto han sido reportadas porque en su casa están robándose el agua y la utilizan para después purificar el agua y venderla.
Entonces, hay personas que se roban el agua y también gracias a esa línea hemos conocido esto y la autoridad ha conocido y ha actuado al respecto. Entonces, sí está esa línea del agua que colabora. Y en los últimos días, después del 9 de junio, que se inició esta, pues, trombas Época de intermitentes lluvia. que han generado caídas de agua superiores a las que se habían tenido en los últimos 57 años. Por cierto, la más reciente que fue en San Jerónimo, en la Magdalena Contreras. Entonces, también se reciben ahí reportes de encharcamientos, esto es agua menos de 50 centímetros, o inundaciones 50 centímetros o más, o aquellas inundaciones que ya hacen alerta púrpura, que es unos 50 más, ¿sí? Entonces, aquí se reciben estos requerimientos de ayuda y se ha actuado muy dinámicamente. Esto ha permitido, por ejemplo, que en la última inundación que hubo en la Magdalena Contreras, gracias a esta disposición de la jefa de gobierno muy asertiva, muy institucional, llena de herramientas, muchas dependencias colaboraron con la alcaldía y pudieron resolver el tema muy presionante de la inundación, porque en una hora cayó prácticamente todo el agua que cae en 15 días en toda la capital y se inundaron muchas casas, 87 casas, que lo sabemos gracias a los reportes que llevan al 911 y estamos conectados con toda la estructura de seguridad y de servicio social y de asistencia para estas emergencias que tiene el gobierno de la ciudad. Así que todo este esquema contribuye a atender lo que se requiere por parte de la ciudadanía en situaciones de urgencia o de emergencia. La importancia nuevamente de por qué sí denunciar, porque si no existen denuncias, no existen cifras. O reportar. Y algo, exacto, y algo que pues no podemos nosotros medir, no se puede mejorar, doctor. Así es. También existe el C2 móvil. ¿Qué es, doctor? El C2 móvil es un concepto que básicamente se concreta en lo siguiente. Son camiones que tienen dentro 7 estaciones, como aquí. Aquí cada uno de estos es una estación o un despacho. Entonces se tienen 3 cámaras enfrente, se tiene un teléfono, se tiene un radio donde uno puede enterarse, se tiene internet de lo que está pasando, que es importante conocer. Y también se puede monitorear gracias a las cámaras que tienen cada uno de estos C2 móviles, que son de 13 metros de alto, con una visión de 360 grados a 300 metros de manera inmediata alrededor. Entonces C2 móvil se llama, pues son centros de comando y control que se desplazan a cualquier sitio. Por ejemplo, hemos estado en 3 característicos. La Villa, las peregrinaciones de la Villa para el 12 de diciembre, en el Gran Premio de México. También hemos estado donde hay eventos musicales masivos en Reforma o en el Zócalo. Y esto permite inhibir, como ocurrió con el Gran Premio de México, el inmediato anterior, inhibir a la delincuencia de tal manera que se disminuyó un 90% el número de incidentes de robo de teléfono celular, de monedero o de bolsa que habían ocurrido el año previo, porque está el C2, el C5 y el C2 móvil. La conjunción de estos elementos inhibe en su conexión con las patrullas que están alrededor al delincuente, porque es muy fácil que esté observando comportamientos inusuales en el monitorista y determine, después de observar la maniobra de encapsulamiento o confusión que luego utilizan los delincuentes, que subimos un video sobre eso, se le pega a alguien, se le aprovecha, se le abre uno la bolsa y otro se acerca y le saca el teléfono celular o el dinero. Entonces, gracias a este mecanismo combinado de C2 móvil, C2 de la zona y el C5, que es esta institución, esta instalación, es posible inhibir muy considerablemente la incidencia delictiva de este tipo de incidentes que he mencionado. Doctor, sin duda, todas estamos aprendiendo muchísimo de la loable labor que realizan desde aquí del C5, que es más complejo de lo que nosotros podemos creer. Hay un tema también que, aparte de ser de la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, de la licenciada Clara Brugada, también es de nosotros en Maussan Televisión y en QRR, el bienestar animal. Y me gustaría mucho que al regreso de esta segunda pausa nos comentara cómo ustedes ayudan a eso. Claro que sí, claro que sí. No se vayan, regresamos. Maussan Televisión.
Conoce los secretos de la fe, lo profundo de la espiritualidad y las vidas que han inspirado al mundo. No te pierdas Misterios Divinos, más cerca de lo sagrado, con Lourdes Gómez, todos los martes a las 6:30 de la tarde, por Maussan Televisión. Buena televisión. Descubre Biomaussan en Monclova, Coahuila. Visítanos en la Plaza Sofimar para conocer nuestros productos con la mejor asesoría y atención. Estamos listos para atenderte. Objetos malditos. Es el atesorado Evangelio del Mal, esta especie de contenedor de una energía malévola. Lugares prohibidos. Una zona donde ocurren cosas malas. Advertencias ignoradas. Bendito sea el hombre que perdona estas piedras, y maldito el que mueve mis huesos. Descubre la verdad de las historias malditas. Por History 2. En Toluca, también encuentras a Biomaussan dentro de Chedraui Alfredo del Mazo, en la colonia Barrio de Tlacopa. Acércate, tenemos justo lo que necesitas. De lunes a viernes, vuelve a disfrutar de las mejores investigaciones sobre el fenómeno anómalo no identificado. Jaime Maussan te espera con lo mejor de Tercer Milenio, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, solo por Maussan Televisión. Buena televisión. En García, Nuevo León está presente Biomaussan. Visítanos en la Plaza 214, a 200 metros de los Arcos de San Blas. Te esperamos. De martes a viernes, Álvaro Cueva está en Maussan Televisión. Ponte al día con las mejores recomendaciones y análisis sobre el mundo del entretenimiento. De martes a viernes a las 7 de la noche, no te pierdas a Álvaro Cueva en Maussan Televisión. Buena televisión. Estos son los puntos de venta autorizados en el Estado de México. En Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Coacalco. 2 sucursales en Cuautitlán Izcalli. 3 en Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Iztapaluca, Iztlahuaca, Metepec. 2 en Naucalpan. 3 sucursales en Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Juan Teotihuacán, San Miguel Sinacantepec, Santiago Tianguistenco. 2 en Tecámac, Texcoco. 3 en Tlalnepantla de Vaz. 4 en Toluca. En Tultitlán. 1 en Valle de Chalco. Y un punto de venta en Zumpango. Comunícate a la línea Amigo Biomaussan para ayudarte a encontrar tu sucursal más cercana. Estás viendo QRR. Quien resulte responsable. Ya estamos de regreso aquí en Quien Resulte Responsable, conociendo más de todo lo que es el mundo aquí en el C5. Doctor, ¿les han llegado denuncias de maltrato animal? ¿Cómo el C5 también entra en esta agenda? Bueno, nosotros somos partícipe de la agenda de una comunidad que comprende un valor cívico básico, que es el tema del respeto, en este caso el respeto a la vida y el respeto al bienestar a todos los seres sintientes. Y por definición eso introduce el tema de animales de compañía. Y nosotros también estamos en esta agenda. Estamos precisamente el día de hoy que se hace esta grabación en el Día Mundial del Perro. Y nosotros creemos, porque el 80% de las llamadas de abandono y maltrato animal tienen que ver con perros. Un 14-15% con gatos y el resto con otros animales. Entonces nosotros sostenemos que en la medida en que una comunidad es respetuosa de todos los seres sintientes, tiene que aprender a convivir con bondad y respeto respecto de los demás, haciendo también que los demás vivan con respeto en relación con los otros. Es decir, que aquellos que tienen un animal de compañía, pues entiendan que tienen que vigilar el comportamiento de sus animales.
Claro, así es. Entonces, o tutoría responsable, porque hay varias narrativas en relación con los animales de compañía. La última que yo escuché es la tutoría responsable, pero puede ser que haya salido una nueva frase para identificar la correlación, ¿no? Entonces, ahí nosotros atendemos llamadas anónimas y también de vecinos o de personas en el espacio público, incluso privado. Y a partir de las llamadas sobre maltrato y abandono animal, las compartimos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene una brigada específica para eso. También el Consejo Ciudadano tiene un programa que se llama Compa Animal, que atiende eso. También está la PAOD, que atiende los problemas derivados de un inadecuado trato, una inadecuada relación con los animales de compañía. Hay que asumir también que ahí también se advierte de cierta desigualdad, porque hay miles de animales que no tienen dueño. Miles de animales también que nunca fueron cuidados o no tuvieron la oportunidad de ser adoptados o protegidos. Y para nosotros eso es muy importante. En mi caso, cuando yo tenía 5 años, mi mamá me llevaba junto a mi hermano a ver cómo recogíamos animales de compañía en la alcaldía ahora Benito Juárez. En ese entonces todavía no se llamaba Benito Juárez. Ahí le estoy dando una lógica de la antigüedad previa a 1970, ¿sí? Que es cuando se llama a la alcaldía Benito Juárez y se nombran las 16 delegaciones entonces, ahora alcaldías. Entonces íbamos por la colonia del Valle o Narvarte o Portales y había animales que tenían sarna, perros sobre todo. Entonces íbamos a comprar una tlapalería que todavía está ahí, que se llama El Surtido en Bélgica y Emiliano Zapata. Se compraba azufre y una carnicería que estaba en una avenida que se llama California, ahora se llama Bulgaria, y Emiliano Zapata. Manteca, se combinan las dos, con un palito de paleta, se le untaba al animal que tuviera sarna y se le quitaba. Entonces llegamos a tener 10, 15 perros curados que ya se querían quedar ahí en la casa. Entonces, eventualmente lo que estoy diciendo es que toda esa preocupación que algunos tuvimos gracias a nuestra madre en paz descanse o a alguna persona que quería los animales de compañía, creemos que es perfectamente viable responder a los requerimientos de esta narrativa de protección a todos los seres sintientes. Y en esa lógica también nosotros en el C5 compartimos esa agenda. Así que llamamos a la gente a tener, sí, una tutoría responsable, a respetar a los seres sintientes y a aquellos que los tienen, pues a permitir que generen respeto respecto de los demás. Así que es importante entender esta lógica dentro de una comunidad. Para nosotros el tema de la comunidad es vital. Y si ha de respetarse una comunidad, todos los integrantes deben respetar a sus integrantes a sí mismo. Entonces hay parques que dicen se prohíbe que haya animales de compañía, no se respeta a veces. Otros que no tienen espacio para los animales de compañía, lo cual quiere decir no se respeta a aquellos que lo tienen. Y otros que entran en lógicas distintas. El tema es siempre denunciar el abandono y el maltrato, cosas de hacinamiento animal, animales que se dejan a la intemperie, sin alimentos, y otras situaciones que encontramos, que pueden ser indicativos también de incidencia delictiva. Claro. Por ejemplo, hay organismos delictivos que de pronto utilizan a los animales para diferentes cosas, inclusive para el entretenimiento de algunos de sus integrantes, y en colonias de altos niveles de ingreso, o bajos o medios, esos animales son dejados ahí a su suerte con muchísima agua que después se acaba, o se deteriora, o se ensucia, o con muchos alimentos que terminan desperdigados o mal utilizados porque los dejan solos 1, 2, 3 o 4 semanas. Entonces, hay diversas situaciones que también pueden ser indicativas de algo relacionado con el maltrato y el abandono animal. Y una de ellas es, por supuesto, una falta de conciencia cívica respecto de que la comunidad tiene que integrar ese respeto básico también dirigido hacia los seres sintientes. Entonces, no se trata tampoco de una situación en la cual quien tenga animales de compañía es por definición respetable, no, porque esa persona también tiene que hacerse respetar y respetar recogiendo las heces de los animales o respetando los espacios de los demás. Entonces, tenemos llamadas de ese tipo en un gran número. Así que es muy importante también para la agenda del C5 y de sus diversas líneas de atención. Y también en los cursos que hacemos de actualización estamos planteando que esa agenda tiene que ser internalizada y revisar también el lenguaje. Por eso es tenencia responsable, tutoría responsable. Antes se llamaba animales de compañía, se llama así ahora y va cambiando. Y eso pasa también con las narrativas, las retóricas que corresponden programática o ideológicamente con los temas. Se trata de incidencia delictiva, se trata de percepción, se trata de muchos otros temas. Incluso, doctor, hay teorías que mencionan que el maltrato animal es la antesala de la violencia social, que quien empieza a estar ejerciendo esta violencia o crueldad animal, poco va a tardar en hacerlo con una persona.
Así es. De hecho, en los años 70 en los Estados Unidos se generó alguna literatura a partir de conocimiento de investigación criminal. No necesariamente quien trata muy bien un animal No es garantía. no es garantía, pero sí es un indicador. Entonces, quien ejerce violencia contra un animal, ya en principio hay una alerta roja. Sí, eso sí es muy importante. Y esa agenda se combina también con la preocupación del estado emocional de las personas que nosotros compartimos también aquí en el C5. Aunque nosotros no tenemos un gran número de psicólogos, sí nos apoyamos en ese sentido con el Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México, con quien vamos a renovar un convenio, porque ellos tienen un equipo muy fuerte de abogados y de psicólogos que pueden contribuir al bienestar de las personas. Porque a veces hay una conexión entre una cosa y otra. Si yo fui agredido, fui violentado y tengo un trauma respecto a una situación delincuencial que no denuncié por alguna razón, si de alguna manera yo me compenso esa situación con el afecto que tengo por un ser sintiente, o en este caso, pero algún animal de compañía, si ese animal de compañía es dañado, también yo sufro doblemente respecto de una situación previa que puede ser reactivada por el daño que sufre mi animal de compañía. Entonces también ahí nosotros tenemos una relación con organismos de la sociedad civil, como el que comenté, que puede ayudar a la potencia y a la herramienta institucional que se tiene aquí en el C5. Y lo hacemos con toda cotidianidad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia. Así que es muy importante observar la potencia que tiene la comunidad y un instrumento de la comunidad que es el C5. Y para nosotros, abrazar el C5 a través de visitas cívicas, les llamamos, que realizamos con niñas, niños de primaria, gente de universidades o de iglesias, cúpulas empresariales, las hacemos cotidianamente a lo largo de la semana. Le decimos a la gente hay que abrazar el C5 porque así abrazas una estrategia de seguridad que te ha dado resultados. Y sí da resultados también para prevención cívica y para la capacidad que debe tener la ciudadanía de fortalecerse frente a las vulnerabilidades que hay, incluidas también las que están relacionadas con amenazas de carácter digital o telefónico. Es algo que también es parte de la agenda del C5 en colaboración con instancias federales y locales, el tema de establecer criterios de ciberseguridad que sean apropiados para que la gente los conozca y que no se intimide cuando reciba una llamada y que no se sienta, digamos, vencida por la oferta muy atractiva que le hacen o de un trabajo o de un servicio o de un objeto que se ofrecen con otras instituciones locales, federales, y por supuesto con compañeras y compañeros de otros C5 y C4 del país. Doctor, pues ahí está la gama de delitos que pueden existir, porque ya también sumamos a estos ciberdelitos que se atienden acá en el C5, que son también de su competencia, de su conocimiento, pero nos gustaría saber en el siguiente bloque, regresando a esta pausa, ¿cómo vamos en incidencia delictiva? ¿Cuáles son los delitos que más se cometen aquí en la Ciudad de México, que más denuncian? Vámonos a una pausa, pero regresamos. Con todo gusto. Continuamos. Maussan Televisión. En Metepec, Biomaussan está contigo. Visítanos en Plaza Las Américas Metepec, local 6A, puerta 6, Colonia Ex Rancho La Purísima. Cuando la salud se pone a prueba y el camino parece incierto, ellos recuperaron la esperanza con Marilú Carrillo en El Secreto de la Vida. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En Maussan Televisión. Buena televisión. Biomaussan está en Irapuato Renovación, en Casimiro Liceaga número 257A. Ven y descubre en Biomaussan un aliado de origen natural. Atrévete a descubrir lo que hay más allá de las estrellas. Un programa que revela los misterios del cielo y los secretos de la tierra. No te pierdas Interestelar con Jaime Maussan. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Solo por Maussan Televisión. Buena televisión. No más silencio. Es momento de hablar.
y ser escuchadas. Jimena Duarte te espera de lunes a viernes en Cabronas, un espacio donde la fuerza y la verdad son protagonistas. Solo por Maussan Televisión. Buena televisión. Biomaussan está en San Luis Potosí, en la colonia Soledad de Graciano Sánchez. Encuéntranos en el interior de la Plaza Altania. Estamos listos para atenderte. Estás viendo QRR. Quien resulte Estamos de vuelta aquí en tu programa de denuncia ciudadana QRR, quien resulta responsable. Qué bueno que continúas con nosotros porque nosotros seguimos aquí con la compañía del doctor Salvador Guerrero Chiprés. Doctor, cuéntenos cómo vamos en la Ciudad de México, cómo va la incidencia delictiva, cuáles son los delitos que más se denuncian aquí en el C5. Bueno, déjeme decirle, Lisset, cuando nosotros empezamos a conocer dentro de gabinete en diciembre del 2018 la situación de inseguridad, que era conocida a su vez por la jefa de gobierno en ese momento, la doctora Sheinbaum, ahora presidenta de la República. También cuando lo observamos con Martí Batres, que sustituyó a la jefa de gobierno, y ahora con la licenciada Clara Brugada, sí observamos tres elementos. El primero de ellos es que hay una disminución continua, consistente de la incidencia delictiva, que se ve en cuando menos 18 delitos de alto impacto. Los más destacados, pues, son homicidio doloso, porque el número de cifra negra o el volumen de cifra negra de homicidio doloso es relativamente bajo. Relativamente bajo, no es necesariamente conocido del todo, pero es relativamente bajo. Así como el robo de vehículo con y sin violencia, dado que la mayoría de la gente tiene que ir a reportarlo ante la autoridad para que le paguen el seguro. Pero también hay un poquito de cifra negra, dado que sí hay un porcentaje de la población que increíblemente, inclusive en la Ciudad de México, 30% no tiene seguro. Todo mundo debería tenerlo. Entonces sí hay un poquito de cifra negra, pero son de dos delitos en los que hay poca cifra negra. Entonces, primera idea, baja la incidencia delictiva. De diciembre del 2018 a la fecha, tenemos una reducción en términos generales en los 18 delitos de alrededor de 55%. El último periodo, digamos, los últimos 9 meses ya con Clara Brugada, se agregó 10% más en la disminución de homicidio doloso. Por ejemplo, si uno ve el tema de secuestro, que fue algo muy importante en la narrativa crítica ciudadana del 2004, por ejemplo, hace ya 21 años, cuando hubo una manifestación gigantesca, todos vestidos de blanco, ¿sí? La más grande en su tipo tal vez en el continente, más de 450,000 personas. En esa manifestación el tema central era el homicidio y el secuestro. Bueno, la Ciudad de México el secuestro prácticamente está desaparecido, valga la expresión, ¿sí? Si hay una desaparición importante en estos 7 años es la desaparición del secuestro, porque se fortalecieron las penas hasta 70 años de prisión. Entonces los delincuentes lo que hicieron es valorar el costo-beneficio de la depredación patrimonial que está asociada al secuestro. Y lo que hicieron fue trasladarse a otros delitos. Y mi hipótesis es que los principales fueron el fraude y la extorsión. Básicamente digital o telefónica. Y hay que señalar también que ahí ha habido buenos resultados en la Ciudad de México. Había una disminución muy considerable de la extorsión registrada. La extorsión no registrada tiene ahí todavía una presencia relevante que nos dan los datos que tiene el Consejo, los datos que tiene el INEGI, los datos que tiene el 911. A través de las llamadas, por ejemplo, la línea 55 50 36 3301 y del 089, que ahora recientemente la Presidenta de la República dio a conocer como una línea de atención inmediata para combatir la extorsión, de la cual participa también el C5. Ahí conocemos más o menos el volumen de la cifra negra, porque muchas de las llamadas que llegan a las líneas no pasan al Ministerio Público. Entonces, a veces se habla de la disminución de la incidencia delictiva solamente de los delitos registrados, pero pareciera que no podemos conocer el conjunto de los delitos no registrados, que es la cifra negra, pero sí los podemos conocer. Está el 911, otras líneas, está el Consejo Ciudadano y está el INEGI. Y podemos decir con los datos que tenemos aquí que también ha disminuido la cifra negra, la no conocida formalmente por la Fiscalía. Y hemos registrado una disminución de aproximadamente de 12 puntos porcentuales
desde el inicio de la administración de Clara Brugada en esa cifra negra, además de la disminución que se registra formalmente ante el Ministerio Público, lo cual son buenas noticias. Entonces, la segunda idea es que no solo hay una incidencia delictiva reducida, sino que hay una alineación positiva de las disminuciones, tanto de la cifra negra como de los números registrados. Tercer elemento. En el primer trimestre del 2018, el 95% de la población de la ciudad decía que esta era insegura. En este momento, ese porcentaje está en alrededor del 55% y están por salir en estos días, esta semana, yo creo que va a salir, los datos del INEGI nos van a dar ese dato más o menos, de 95, que decía que era insegura, a 55. De todas maneras, falta mucho por hacer, pero hay un gran avance y lo pongo en contraste. En Londres, entre 1995 y el 2005, hubo una disminución de aproximadamente 10 puntos porcentuales en 10 años en la disminución de percepción de inseguridad en Londres. Claro que es mucho más difícil porque su porcentaje era mucho menor, ya hay un ajuste muy positivo en Londres. Aún así es muy destacado que en la capital nacional, la única capital de un estado nacional en el mundo, donde ha disminuido la incidencia delictiva y ha disminuido también la percepción negativa de seguridad. Y el cuarto elemento es que ha habido una alineación de esas tendencias a la baja de manera persistente y continua. Eso es excepcional en el mundo. Llevamos 7 años, sí, con algunos, ¿no? Digamos, repuntes de pronto, pero en general se puede advertir ya en la curva que describe las variaciones que hay una disminución de ambas cosas, de todas las cosas que mencioné. Disminución de incidencia, disminución de cifra negra en la Ciudad de México y disminución también de percepción negativa de seguridad. Así que esto es muy importante. Ahora bien, también es cierto que hay un subregistro de violencia familiar y de género. El 80% de la incidencia delictiva en esa materia ocurre dentro del hogar y el perpetrador es un familiar. Entonces es muy difícil emocionalmente, en términos de la relación entre los integrantes de las familias, reportar a un familiar que es el agresor. Esto es muy complejo y ha involucrado situaciones en las cuales una persona ha visto que está a punto de desplegarse el aparato de procuración de justicia, concretamente con un orden de aprehensión, y posteriormente ruega que se detenga porque el agresor es el hijo y es el único hijo. Entonces, la persona agredida, la mamá o la abuelita dice, entonces va a estar mi nieto o mi hijo en la cárcel y yo voy a estar sola. Entonces, hay un conjunto de complejidades diversas, más el tema del machismo, más el tema de la percepción de impunidad, más el tema religioso o familiar, o la valoración del costo-beneficio de hacerlo, o el tema del cuidado de la propia imagen exterior, más de lo que está ocurriendo en la casa. Pero ese tema está subregistrado también, y el subregistro lo advertimos aquí también, porque de 10 llamadas que se reciben aquí de violencia familiar, menos de una se convierte en una carpeta de investigación. Entonces nos da una idea. Así que en resumen, sí ha habido un aumento en los últimos años del número de incidentes de tentativas de fraude y de extorsión que revelan cómo hay un desplazamiento delictivo hacia eso, que ocurre sobre todo por teléfono celular. Y también hay que decir esto, hay una nueva tendencia en en 2018, alrededor del 85% de la población que denunciaba fraude y extorsión era porque había sido delincuencialmente exitoso. Ahora es lo opuesto. Por los datos que tenemos aquí podemos decir que se ha invertido la relación. Ahora no es 85% exitoso, es menos de 15% exitoso las tentativas de extorsión y falta, debería ser 1, 0, ¿sí? Idealmente. Por ejemplo, me mencionaba usted la cuestión que hicieron de la lucha contra el secuestro, las estrategias que aminoró muchísimo también, pero aparecieron otros como la extorsión. Sí. ¿Qué pasa cuando ustedes crean estrategias para delitos existentes, pero luego estas personas que se dedican a delinquir lo van modificando a tal grado que ya tenemos extorsiones por aplicaciones de créditos bancarios, a tal grado que ya tenemos los montachoque, los montapelea de perros? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el reto para ustedes como autoridades? Bueno, en el caso de la labor que hizo, por ejemplo, el Consejo Ciudadano entre el 2018 y 2024, se nombró ese conjunto de modus operandi distintos. Ahí salió el tema de montachoques, montafraudes,
montalikes, montadeudas, montaviajes, todo eso es un vocabulario que creó la comunidad del Consejo Ciudadano para identificar no solo tipos penales, sino modus operandi cambiantes. Entonces, ahí el reto para la autoridad es siempre estar en una situación de competencia con individuos que tienen la misma inteligencia que un servidor público o que un activista que se opone a la incidencia delictiva, pero que no tiene escrúpulos y que no norma su comportamiento por nada más que su interés depredatorio, sea individuo, familia, integrante de una célula delincuencial o miembro de un organismo delictivo de alta peligrosidad. Entonces, la diferencia es que los demás actúan o deben actuar a partir de desplegar, de activar el aparato de procuración de justicia y los otros actúan salvajemente, digamos, en un contexto donde la ley, el orden representaría lo opuesto a lo salvaje. Entonces, en un sentido amplio, lo que tenemos en la Ciudad de México es un avance muy relevante frente a eso, porque hay un intento, gracias a organismos de sociedad civil, a lo que hacen las instituciones, de muchos compañeras y compañeros que están en otros espacios del gobierno federal y local. Hay que recordar que prácticamente el 70% de los integrantes de los cuerpos de seguridad de la capital están ahora en el nivel federal. Y nosotros aquí en la ciudad, por instrucciones de la licenciada Brugada, siguen profundizando el esquema y la estrategia de seguridad que diseñó centralmente el equipo que dirigía la ahora presidenta de la República. Entonces ahí tenemos buenas noticias porque la jefa de gobierno y la presidenta de la República, así como la gobernadora del Estado de México y de Morelos, primero son todas mujeres, segundo forman parte del mismo movimiento y por primera vez en la historia de México hay de un mismo equipo político y de un mismo proyecto una noción semejante del tema de seguridad y un mismo compromiso, que además, insisto, tienen mujeres al frente. Y esto es muy importante porque las mujeres saben de violencia familiar, por ejemplo, y hay una disposición para combatirla en todas ellas, en todas estas entidades y en todas las demás. Así que desde ese punto de vista también hay buenas noticias en términos de combate a los temas de ciberseguridad, de la parte material de la incidencia delictiva, de la identificación de modus operandi y también de reconocer realistamente lo que están tratando de hacer los delincuentes que cambian todo el tiempo y lo vemos en diferentes regiones del país. Hay que asumir eso y este es un combate permanente. Ahí tenemos todos por eso que construir comunidad, denunciando, reportando y siendo asertivos para que los demás y todos ellos mismos vivamos mejor. Doctor, justamente ya estamos en la recta final de este programa, pero quiero que le dé un mensaje a la ciudadanía que en este momento nos está viendo para que fomentemos la cultura de la denuncia, para que no seamos omisos y que la omisión no es opción, una frase que tenemos mucho aquí en Quien Resulta Responsable. Bueno, primero que nada hay que asumir que la impunidad solo se combate dejando a un lado el miedo, dejando a un lado la desconfianza, reportando, denunciando. Se puede reportar de manera anónima al 089, de manera directa al 911, con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de organismos de sociedad civil como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. En todos los casos se puede reportar y se puede combatir la impunidad, pero eso requiere participación, conciencia cívica y comunidad. Y es lo que pretendemos en este espacio, doctor. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en el C5, en verdad un placer. Y también muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en la emisión de hoy. Ya conoces más acerca de los ojos de la Ciudad de México, el corazón de la Ciudad de México, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.